Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos acerca de la oración compuesta subordinada. Para ello te pido que tengas a la mano tu libro, tu cuaderno y tu lapicero para anotar lo más importante. ¿Empezamos? Entonces, empezamos hablando de la oración compuesta por subordinación. Tenemos el siguiente ejemplo. El que viene todos los días tiene mucho dinero. ¿Quién tiene mucho dinero? El que viene todos los días. Nos dice que es una proposición subordinada sustantiva. ¿Pero por qué es una proposición subordinada sustantiva? Dice el que viene todos los días. ¿Y quién viene todos los días? Por decir, Pedro o Juan o Mario, etc. Pedro, su categoría gramatical es un nombre, es un sustantivo. Por eso se dice que viene a ser una proposición subordinada sustantiva. Tenemos un ejemplo más y nos dice, el hombre que habla demasiado no dice nada. Entonces, ¿quién no dice nada? El hombre que habla demasiado. Él vendría a ser artículo modificador directo. Hombre, sustantivo, sería núcleo. Y que habla demasiado, ¿qué está haciendo? Está calificando, ¿verdad? Y lo está calificando de hablador, por lo tanto, es un adjetivo. Entonces, ¿qué vendría a ser? Proposición subordinada adjetiva. Entonces, mi oración compuesta subordinada es adjetiva. Un ejemplo más y nos dice, me iré cuando termine la fiesta. Ir, verbo, ¿de acuerdo? Ahora dice, ¿cuándo me iré? Cuando termine la fiesta. Cuando termine la fiesta, o sea que no es ahora, sino va a ser después. Y después, ¿qué viene a ser? Es un adverbio. Por lo tanto, mi proposición subordinada es adverbial y mi oración compuesta subordinada es adverbial. Entonces, ¿qué decimos? Las características de una proposición subordinada nos dice que la proposición subordinada puede estar incluida ya sea en el sujeto o en el predicado. Y en estos puede cumplir varias funciones, las cuales son normalmente desempeñadas ¿por quién? Por un sustantivo, por un adjetivo o un adverbio, como hemos observado. ¿Qué más? Que las marcas lingüísticas que nos revelan que una proposición ha sido incrustada y queda subordinada en la estructura oracional son los relacionantes, que pueden ser pronombres relativos y las subjunciones. Hablamos ahora de las proposiciones subordinadas sustantivas. Observamos el siguiente ejemplo. El que en buena hora nació, conquistó Valencia. Preguntamos, ¿quién conquistó Valencia? El que en buena hora nació. Nosotros esta frase lo hemos leído en una obra, ¿verdad? Y en esa obra, ¿a quién le decían eso? El que en buena hora nació. ¿Y quién nació en buena hora? ¿Recuerdas? ¿Quién fue? El Cid. El Cid es el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un sustantivo. Entonces, mi proposición subordinada es sustantiva y la oración compuesta subordinada es sustantiva. Cuando nosotros hablamos de las proposiciones subordinadas sustantivas, desempeñan la función que normalmente cumpliría bien el sustantivo. Vamos a un ejemplo más y tenemos, el presidente afirmó. ¿Y qué afirmó?
superaremos la crisis. Palabra que indica acción, afirmar, o sea, decir, ¿no es cierto? ¿Y qué afirma? Superaremos la crisis, o sea, que afirma, ¿qué cosa? Aquello. ¿Y aquello qué viene a ser? Viene a ser un pronombre que reemplaza al nombre, o sea, al sustantivo. Y como responde a la pregunta ¿qué vendría a ser? Un objeto directo. Entonces, mi objeto directo está dado por una proposición subordinada sustantiva. Entonces, ¿qué decimos? Que la proposición subordinada sustantiva desempeña la función que normalmente cumplen, ¿quién? Los sustantivos. ¿Qué más? En el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Hemos visto que en el sujeto puede cumplir la función de sujeto o, en otros casos, cumplirá la función de una aposición. Y en el predicado, como en este caso, puede desempeñar la función de objeto directo, objeto indirecto y en el agente. Veamos entonces a la proposición subordinada sustantiva como sujeto. Y nos dice que la proposición subordinada sustantiva como sujeto es cuando va encabezada por el relacionante o pronombre relativo el que o quién. Y tenemos la siguiente oración: el que estudia triunfa en la vida. Si te puedes dar cuenta, en el análisis de la oración compuesta por subordinación, la primera división siempre nos va a arrojar un sujeto y un predicado. Entonces, analizamos. Mi oración compuesta, ¿quién triunfa en la vida? El que estudia. Entonces, mi oración compuesta en mi sujeto presenta una proposición subordinada sustantiva. Entonces, siempre nos dice que va a tener que a un sujeto y a un predicado. ¿Quién triunfa en la vida? El que estudia. Estudiar, verbo que forma parte del predicado. Y dice el que estudia. ¿Quién estudia? Ahí está, el que. Y eso vendría a ser el sujeto de esta proposición subordinada sustantiva. Recuerda que toda proposición subordinada normalmente debe tener un verbo conjugado. Entonces, en mi predicado encontramos al verbo conjugado que cumple la función de núcleo. Y ahora dice, el que estudia triunfa. ¿En qué? En la vida. ¿Qué viene a ser? Nuestro complemento. Y mi complemento comprende la siguiente estructura. En, que viene a ser la preposición que pasa a enlazar ¿a quién? Al término. Y mi término está compuesto ¿por quién? Por un modificador directo que es el artículo, y el núcleo que está compuesto por el sustantivo vida. Entonces, este método tradicional, ¿no? Nosotros realizamos la pregunta al verbo ¿qué o quién? ¿Quién triunfa en la vida? El que estudia. Un mismo ejemplo o otro ejemplo lo podemos poner ahí. ¿Quién estudia triunfa en qué? En la vida. ¿Quién triunfa en la vida? Quien estudia. Entonces, ya sabemos, ¿de acuerdo? Que en este caso, en el análisis de la oración compuesta por subordinación, la primera división siempre va a arrojar a un sujeto y a un predicado. Hablamos ahora de la proposición subordinada sustantiva como aposición. Estas proposiciones nos dice que funciona como forma declarativa de un sustantivo, es decir, como aposición. Y nos dan el siguiente ejemplo. Aquel profesor
el que enseña música, tiene hermoso carácter. ¿Quién tiene hermoso carácter? Aquel profesor, el que enseña música. Aquel vendría a ser el sujeto, ¿verdad? Aquel que viene a ser determinante demostrativo que funciona como modificador directo. Profesor, sustantivo, núcleo del sujeto. Aquel profesor, el que enseña música. ¿Qué viene a ser? Viene a ser la aposición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas proposiciones, reciben también el nombre de relativas apositivas. Relativa porque está encabezada por un relativo relacionante y apositiva porque son formas declarativas, formas correlativas del sustantivo. Y el relativo, ¿qué hace? Está introduciendo a la proposición en una estructura de la oración matriz. Nos dice aquel profesor el que enseña música. ¿Y qué se dice de aquel profesor que enseña música? Tiene un hermoso carácter. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser el predicado. Y todo viene a ser nuestra oración compuesta. Entonces, no olvides que estas proposiciones funcionan como formas declarativas de un sustantivo, es decir, como una aposición. Veamos ahora a la proposición subordinada sustantiva como objeto directo. Y nos dice que la proposición subordinada sustantiva como objeto directo es cuando está encabezada por el nexo subordinante que o sí. Veamos el siguiente ejemplo. Su papá le pidió que llegue temprano. ¿Quién le pide? Mi verbo es pedir, que cumple la función de núcleo en el predicado. ¿Quién le pide que llegue temprano? Su papá. Su, que vendría a ser determinante posesivo modificador directo. Papá, sustantivo común, núcleo. ¿Qué se dice de su papá? Le pidió que llegue temprano, ¿verdad? ¿Qué le pide? Que llegue temprano. Como responde a la pregunta que vendría a ser objeto directo. Y mi objeto directo está compuesto por una proposición subordinada sustantiva. Entonces, los subordinantes que y sí son dos de los transpositores más importantes que permiten convertir oraciones a la categoría de proposiciones subordinadas sustantivas. Por eso es que se llaman que y sí anunciativo, pues anuncian lo que sigue, funciona como sustantivo. Entonces, le pidió que llegue temprano. ¿A quién le pide que llegue temprano? En el pronombre le encontramos al objeto indirecto, ¿de acuerdo? Y todo que vendría a ser una oración compuesta. Entonces, estas proposiciones subordinadas son oraciones transpuestas a la categoría de sustantivo, por eso es que pueden cumplir la función de objeto directo. Veamos unos ejemplos más. Entonces nos dice, no informaron si había sobreviviente. Verbo en la oración, informar, que cumple la función de núcleo en el predicado. ¿Quiénes no informaron si había sobrevivientes? Ellos o ellas, ¿verdad? Sujeto tácito. Entonces, no, que vendría a ser complemento circunstancial de negación. No informaron que si había sobreviviente, que vendría a ser mi objeto directo conformado por una proposición subordinante sustantiva.
entonces solamente tengo predicado. Pero como tengo una proposición dentro del predicado, entonces tengo una oración compuesta. Un ejemplo más me dice, ella creía que todo se solucionaría. Verbo creer, núcleo del predicado. ¿Quién creía que todo se solucionaría? Ella, que vendría a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice de ella, que viene a ser mi predicado. Ahora, ¿qué creía ella? Que todo se solucionaría. Si responde a la pregunta ¿qué?, viene a ser mi objeto directo. Y como tiene al relacionante, entonces tengo a una proposición subordinada sustantiva. Como dentro del predicado hay otra proposición, entonces tenemos una oración compuesta. Entonces, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas como objeto directo, ¿no? Los subordinantes que vamos a encabezar son qué y sí. Son dos de los transpositores más importantes que permiten convertir oraciones a la categoría de proposición subordinante sustantiva. Por eso es que se llaman que y sí anunciativo, pues anuncian que lo que sigue funciona como sustantivo. Veamos ahora el siguiente caso, cuando la proposición subordinada sustantiva va a estar como término de complemento. Entonces, término de complemento en el objeto directo. Veamos el siguiente ejemplo. Yo invito a quienes me estiman. Verbo en la oración, invitar, que cumple la función de núcleo del predicado. ¿Quién? ¿Quién invitó a quienes me estiman? Yo, que vendría a ser sujeto de la oración. Yo, pronombre que reemplaza al nombre, cumple la función de núcleo. Y lo que se dice del sujeto pasa a ser el predicado. ¿A quién invito yo? A quienes me estiman, que vendría a ser el objeto directo. ¿Compuesto por qué? Por a, que viene a ser preposición que va a enlazar a quienes me estiman, que pasa a ser el término compuesto por una proposición subordinada sustantiva. En este caso, la proposición subordinada funciona solo como ¿qué? Como término de complemento en el objeto directo, porque está precedido por la preposición a. El complemento tiene la siguiente estructura: enlace y término. En la transformación de pasiva, el objeto directo pasa a funcionar como sujeto de la oración. Entonces, en este caso, mi oración compuesta se encuentra en voz activa. Pero para verificar que mi objeto directo es un OD y no es un OI, entonces vamos a pasar de voz activa a voz pasiva. Y nosotros sabemos que cuando pasamos a la voz pasiva, el objeto directo va a pasar a ser ¿qué cosa? El sujeto de la oración. Entonces vamos a decir, quienes me estiman son invitados por mí. Yo no puedo decir por yo, sino por mí, ¿verdad? Entonces, paso acá a lo de quienes me estiman, ¿sí? El verbo pasa formado como participio y le agregamos su auxiliar. Son invitados y el sujeto pasa como que como agente de la voz pasiva y por eso le anteponemos la preposición por. Ahí está. Quienes me estiman son invitados por mí. Como el OD acepta ser el sujeto de la voz pasiva, entonces sí es un objeto
directo. Veamos ahora el término de complemento en el objeto indirecto. Entonces tenemos, yo envié las invitaciones a quienes me estiman. Verbo enviar. ¿Quién envió las invitaciones a quienes me estiman? Yo, que vendría a ser sujeto de la oración. Yo reemplaza el nombre, viene a ser núcleo del sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que envié las invitaciones a quienes me estiman. Entonces, ¿qué envié? Las invitaciones, que vendría a ser mi objeto directo. ¿A quién? ¿A quién envié las invitaciones? A quienes me estiman, que vendría a ser un objeto indirecto, conformado ¿por qué? Por una proposición subordinada sustantiva, compuesta ¿por qué? Tengo a la preposición que funciona como enlace y quienes me estiman viene a ser el término y mi término está formado por la proposición subordinada sustantiva. Entonces, mi oración compuesta se encuentra en voz activa. Si yo lo quiero pasar a voz pasiva, ya sabes que el OD pasa a ser el sujeto de la oración, entonces diremos, las invitaciones fueron el auxiliar, envié, va a pasar como participio, fueron enviadas a quienes me estiman, ¿por quién? Por mí. Entonces la oración compuesta ahora se encuentra en voz pasiva. Entonces, cuando nosotros vemos en la oración compuesta, la proposición subordinada funciona solo como término de complemento en el objeto indirecto, porque está precedida por la preposición a, o en otros casos puede estar precedida por la preposición para. Recordemos que en la voz pasiva, el objeto indirecto no funciona, no va a funcionar como sujeto. En cambio, el OD sí funciona como sujeto. Veamos ahora a la proposición subordinada como término de complemento en el agente. Tenemos la siguiente oración. Quienes me estiman recibieron la invitación. Entonces, verbo recibir. Núcleo en el predicado. ¿Quiénes recibieron las invitaciones? Quienes me estiman. Vendría a ser sujeto. Y mi sujeto está dado por una proposición subordinada sustantiva. Y lo que se dice del sujeto pasa a ser el predicado. ¿Qué recibieron? Las invitaciones, que vendría a ser el objeto directo. Como encontramos la proposición subordinada, entonces tenemos una oración compuesta que se encuentra en voz activa. Si nosotros lo pasamos a voz pasiva, el OD va a pasar a ser el sujeto de la oración. Entonces, ¿qué decimos? Las invitaciones, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el OD en la oración en voz activa? Las invitaciones. Entonces, eso va a pasar acá como sujeto. Las invitaciones. Recibieron. Va a pasar como participio y le agregamos el auxiliar. Fueron recibidas de acuerdo al tiempo en que se encuentre la oración. Fueron recibidas. Ahora, lo que era sujeto va a venir, ¿no? Aquí a la oración pasiva como el complemento agente de la voz pasiva, encabezado por la preposición por quienes me estiman. Entonces, si nosotros analizamos, vamos a encontrar fueron recibidas mi verbo que pasa a ser el núcleo.
Ahora, fueron recibidas. ¿Qué fueron recibidas? Las invitaciones, que viene a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. Y lo que se dice del sujeto pasa a ser nuestro predicado. Ahora, lo que es el sujeto de la voz activa va a pasar a ser el complemento agente encabezado por la preposición por. Entonces tengo a la preposición que va a enlazar ¿a quién? Al término que está compuesto por la proposición subordinada sustantiva. Entonces tengo aquí a la voz pasiva. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final. Ahora te toca trabajar a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dar los exámenes y tienes que desarrollar la tarea. Sabes que todo lo estamos haciendo ya en la plataforma. Entonces, primero lo puedes hacer en tu libro y luego pasar a la plataforma a desarrollar tus exámenes y la tarea. Éxitos en tu evaluación y tu tarea y nos vemos la siguiente semana, el día lunes, en una clase más de nuestra asignatura de lenguaje. Ya sabes, cuídate y lávate frecuentemente las manos. Chao, éxitos.